En estos momentos recibimos a gran Daniel Santoro, periodista, editor judicial de Clarín y además docente. ¿Cómo te va, Dani? Silvio Sacomani te saluda, un placer como siempre. Bien, muy bien, un placer hablar con ustedes, Silvio, un poco resfriado, pero todo bien. Bueno, como casi todo el mundo, en esta época Sí. muchísima amplitud térmica. Pues sabés que acá en Neuquén pasa algo muy extraño. A las 6 de la mañana tenés 20 grados y Sí, a las 12 del mediodía 14. claro. Está como el país, ¿viste? Estamos todos locos. Estamos hasta el clima. Bueno, y hablando de clima, tenemos que el gobierno de Javier Milei propuso a dos jueces para cubrir dos vacantes en la Corte Suprema de Justicia, la de Elena Hayton y la de Maqueda, que cumple 75 años ahora en noviembre, si mal no recuerdo. Uno de ellos es el juez federal Ariel Lijo y el otro es el jurista Manuel García Mansilla. Me gustaría que nos des una radiografía de quién es Ariel Lijo. Bueno, el hijo es un polémico y Polémico. controvertido juez federal de Comodoro Pi. Fue nombrado por Néstor Kirchner hace 20 años. Él venía de ser un auxiliar, un pinche, como se dice en la regla judicial, de la famosa fallecida camarista federal Luisa Riva Aramayo. De ahí, de secretario, como dije antes, pasó a ser juez federal en el 2004, junto con Julio Ercolini, con Julián Ercolini, Daniel Rafecas, que fueron propuestos por Néstor Kirchner apenas un año después de haber asumido. La ex diputada Elisa Carrió lo ha criticado duramente por varias causas judiciales. La primera es por el vaciamiento de YPF que implicó la reestatización de la petrolera estatal de parte de Cristina Kirchner en el año 2010. El ¿Podrías hijo hacer, está durmiendo. sí, perdóname Dani que te haya interrumpido, ¿podés darnos Sí, una reseña de ese tema? Porque viste que la gente en líneas generales tiene poca memoria y hoy por sobre todas las cosas porque está abocada pura y exclusivamente a buscar el mango y ver cómo llegan a fin de mes. No es que esto ocurre hace muchísimo tiempo, lo que pasa que ahora, bueno, lamentablemente con los cambios que entiendo hay que hacer desde lo económico, bueno, el ajuste es muy complejo, pero me gustaría una reseña de esa causa, por favor. bueno, Carrió y sus diputados hicieron una denuncia porque en ese momento Axel Kicillof, que era el viceministro de Economía de Cristina Kirchner e interventor de YPF, no pidió a la Comisión Nacional de Evaluación de Bienes un balance donde diga cuánto costaba YPF. Kicillof al Congreso dijo que no le iban a pagar nada porque no habían hecho Sí, me acuerdo. los españoles ¿te acordás? Sí, ¿No? no, sin palabras. Porque Los tarados los que españoles piensan, de Repsol, claro. claro, no, y dijo, claro, también dijo esa frase que después fue utilizada muchos años más tarde en el juicio que perdimos en Nueva York ante la jueza Loretta Presca, pero esa Presca. es otra historia. Sí, sí. Claro, eso es en Nueva York. Yo estoy contando la causa que tiene acá el Acá, hijo. sí. Entonces, es una denuncia por incumplimiento de los deberes de funcionario público, porque no cumplieron con una serie de pasos, como evaluar a la empresa, sus activos, a ver cuánto tenían que pagar los españoles. Después pidió que se investigue cómo había sido el ingreso del grupo Petersen a la petrolera. Vos te acordás que cuando todos esperábamos al principio del gobierno de Néstor Kirchner que él la restatizara, porque Menem la había privatizado YPF, Sí. lo que hizo fue un arreglo chino donde los españoles de Repsol podían dejar de invertir en la búsqueda de petróleo y expatriar ganancias a cambio de darle el 25% de las acciones de YPF Repsol al grupo Petersen, ¿no? Uh-huh. Lo que pasa es que cuando Cristina expropia las acciones en el 2010, le paga $8.000 millones al grupo
Repsol, bueno, hoy la empresa vale 1.500, pero no importa, Sí, es otra historia, sí, ¿no? sí, sí. Sí. Y no le pagó un peso al grupo Petersen. Entonces las dos empresas radicadas en España que tenían del grupo Petersen, que tenían esas acciones, ese 25% de las acciones, fueron a la quiebra, y las compró el fondo Burford, el que años más tarde, el año pasado, nos terminó ganando un juicio en Nueva York, donde tenemos que pagar, me acuerdo si eran 16.000 millones de dólares, Sí, exacto. una cifra Sideral. una cifra. Entonces, claro, ella pidió un juicio político al hijo porque no ejecutó las medidas de prueba que solicitó, no indagó a nadie en estos ya 14 años que van con esa causa que es la que tiene dormida, ¿no? Eso en cuanto a YPF Repsol. Después dijo es un juez de Comodoro Pi muy cercano al miembro de la Corte, Ricardo Lorenzetti. Con el amparo de Lorenzetti, él creó la Asociación de Fiscales Federales. Sí. Y sobre todo Carrió acusó al hermano, Alfredo, Freddy, el hijo, de ser un lobista de Comodoro Pi, que ha incrementado su patrimonio en forma bastante notable, y por eso es que el bloque de Carrió adelantó que van a objetar la nominación del hijo como candidato a Corte Suprema. Por otro lado, porque todo no es negro o blanco, No, totalmente, sí. El hijo fue el juez que logró la condena al ex vicepresidente Amado Boudou en el caso Chicone. Y el hijo fue también el juez que, cuando Rafecas en el año 2015 archivó sin investigar la denuncia del fiscal Alberto Nisman sobre el encubrimiento de Irán, el atentado contra la AMIA, contra Cristina Kirchner, cuando la causa pasó a manos del hijo, él puso en marcha las 49 medidas de prueba que pidió Nisman antes del balazo que quitó su vida, y esa causa ahora está en juicio oral y público, y Cristina va a ser juzgada por el encubrimiento de Irán en el atentado contra la AMIA. Entonces, no, hay que poner todas las cartas sobre la mesa. Lo que pasa es que es extraño que haya hecho la nominación de alguien que es solamente un juez de instrucción, no es camarista, no tiene vida académica. En cambio, el otro candidato, García Mansilla, sí, es un profesor de Derecho Constitucional, es el decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral. Sí. Es un liberal católico que se opone al aborto, pero en otras materias ha hecho una estricta defensa de la libertad de expresión, del artículo 43 que consagra el secreto profesional periodístico. Entonces la duda es por qué estos dos candidatos, y bueno, y ahí entramos en el mar de las versiones. Algunos dicen que es un canje con los gobernadores peronistas, que Milei quiere poner a García Mansilla por ser un liberal católico que se opone al aborto, y a cambio los gobernadores peronistas le pidieron al hijo. Bueno, vamos a ver cuando llega al Senado. Vos sabés, Silvio, que en el Senado tienen que tener 48 votos de sobre 72, claro, es decir, exacto, los dos tercios, claro. Es muy difícil pasar ese filtro. Sí, ya lo creo. Ahora, tengo entendido que hay dos bandos, ¿sí?, por denominarlos, o dos grupos, ¿sí?, para no ser tan contundente con la calificación, dentro de la Corte Suprema de Justicia. Por un lado, Rosenkrantz, Maqueda y, ¿quién me queda? Rosati. ¿Sí? Y por otro lado, claro, lo tenés a Ricardo Lorenzetti. Vos recién mencionabas que el hijo es cercano a Lorenzetti. Digo, dentro de este mar de versiones, una que me ha llegado es que lo que pretende Milei con el hijo, ¿sí?, es equilibrar esa diferencia que hay de opiniones entre, ¿sí?, estos tres camaristas que te mencioné,
y Ricardo Lorenzetti, bueno, y dijo si se aprueba su pliego, y a su vez Manuel García Mansilla. ¿Vos has escuchado alguna de estas versiones? ¿Te consta alguna de estas versiones que yo te estoy comentando, o esta versión en particular? Sí, esa versión yo la escuché, obviamente por eso que también esto favorecería a Lorenzetti, que tiene un diálogo informal con Milei, en la medida que, digamos, ahora hay una mayoría de esos 3 jueces que vos nombraste, y Lorenzetti ha quedado en minoría y ha perdido la presidencia. Exacto. Él quiere volver a la presidencia de la Corte. El tema es que el hijo, si en el caso que pasara al filtro del Senado, yo lo veo muy difícil, los 2/3, él iría en reemplazo de Elena Hayton de Nolasco, que renunció hace 2 años, y acá el presidente está digamos, olvidando un compromiso no escrito de nombrar a una mujer en la Corte. Sí. Y en el caso de García Mansilla es para recién cuando Maqueda se jubile en diciembre de este año. Diciembre, ¿no? Yo dije noviembre, diciembre, perfecto, porque en noviembre sí. Cumple los 75, creo, ¿no? Sí, cumple los 75 años y él no tiene ninguna cautelar, como si la tenía Hayton, nada a favor, y tiene que retirarse. Así que bueno, también podría ser parte de esas intrigas palaciegas de la Corte, ¿no? Ah, seguro. Ahora, todo un tema, ¿no? Porque la Unión por la Patria, por ejemplo, más allá de la opinión de los gobernadores para con Lijo, están muy ofuscados desde ese espacio político, porque vos lo decías recién, porque no hay ninguna mujer dentro de estos 2 jueces precisamente que tienen que cubrir estas 2 vacantes. Y eso ya implicaría, yo no sé cuántas senadoras mujeres hay, no lo tengo presente, no lo recuerdo. El tema es que a la hora de los porotos, sí. A la hora de la votación, sí. Vamos a saber realmente estos candidatos son producto de qué acuerdo, ¿no? Hasta ahora ha salido estas críticas por el tema del cupo femenino, digamos, claro. Pero Cristina Kirchner está muy callada. Hay un personaje que se llama Javier Fernández, que actualmente es miembro de la Auditoría General de la Nación, y que es el operador judicial histórico del peronismo. Y el hijo tiene una buena relación con Javier Fernández, hasta el punto que su hermano Freddy trabajó con él. Si la candidatura del hijo viene por ese lado, bueno, ahí la mayoría que responde a Cristina Kirchner van a levantar el brazo, más allá de sí. Todo lo que puedan hoy criticar, cacarear y decir. Así que todavía, bueno, hay que averiguar a ver cómo se cocinó este acuerdo para estos 2 candidatos, ¿no? Seguro. Daniel, como siempre, muy amable, te agradezco mucho que nos acompañes, ¿eh? Muchísimas gracias. Porque abrazo enorme. No te refríes. No, me cuido, me tapo. Un abrazo grande, que te mejores. Daniel Santoro, pasaba por la cocina de las noticias, periodista, editor judicial de Clarín.